La retórica jurídica. Enseñar a comunicar al discente en formación. Y más específicamente, el tema que propongo en este mi campo es la retórica jurídica, enseñar a comunicar al discente jurídico en formación. Cuando los estudiantes universitarios en las facultades de Derecho empiezan el camino de su carrera profesional, normalmente, cuando están en primer año, todos tienden a tener cierto desapego con respecto a la actitud de jurista que deben tener en el desarrollo de su carrera profesional, en los años que dure esta. Sin embargo, yo siempre impulso e invito a mis alumnos a que sean conscientes que desde el momento que eligieron, entiéndase, por vocación, que es lo correcto, pues quien no lo haya hecho así, pues ha cometido un error y por ende está en el lugar equivocado. Pero ser jurista significa además cumplir con determinadas responsabilidades y además asumir una actitud personal en el comportamiento regular de sus vidas y durante todas sus vidas. No es solamente creer que a partir de que termino la carrera y me dan el título de jurista, de abogado, pues a partir de ahí empieza mi comportamiento como jurista. No, la actitud de un jurista es vocacional, con lo cual uno tiene que desenvolverse dentro de ese ambiente porque esa es su vocación y con ello, desenvolviéndose en ese escenario jurídico, tiene el deber y la responsabilidad de preocuparse por potenciar y desarrollar las capacidades necesarias y requeridas para que su función de jurista, en el momento que le toque ejercer ya con el título, pues sea realmente brillante, sea realmente de liderazgo y sobre todo que le proporcione verdadera satisfacción, porque no hay nada más satisfactorio que cumplir con sentirse pleno, cumpliendo con las metas que uno se ha trazado, sentirse en términos generales pues realizado profesionalmente en el campo que ha elegido. Por supuesto, una persona para realizarse tiene muchos campos con los que cumplir, no solamente con su vida profesional, sino también pues, con su vida amical, familiar, de convicciones religiosas, por ejemplo, convicciones políticas también, si se quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esta ponencia que estoy proponiendo, que dije que se llama la retórica jurídica, enseñar a comunicar al discente jurídico en formación, la hago en el marco del segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento en este año 2023, ya en su segunda segundo momento, bueno, se conoce como CINECO 2023, con doble I. Bueno, en su segunda edición. Preocupado siempre pues porque la docencia siempre resulte innovadora, no porque haya propiamente un valor per se en el solo hecho de hacer cosas nuevas, sino que a veces lo nuevo nos permite completar, nos permite también potenciar lo que ya los juristas veníamos haciendo desde hace muchos años. Cuando me refiero en general a los juristas, pues en el campo en el que me dedico yo, pues en el campo de la docencia jurídica, vamos a decir. Pues bien, la retórica aquí guarda un especial interés en el mundo del ámbito jurídico, como todos pueden prever, como todos pueden advertir. Lógicamente, un jurista que no habla, un jurista que no sabe comunicar, pues tiene un problema. Es casi como decir que es un mudo de su profesión. Pues hay quien me dirá, no, profesor, que yo no necesito comunicar porque, bueno, yo pretendo ser eh, juez, secretario de juzgado o pues escritor de libros,
de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. No, no pretendo ser un comunicador del derecho, no voy a tener despacho jurídico, no me voy a comunicar con los clientes, tampoco voy a dar conferencias, con lo cual, pues yo simplemente me voy a limitar a un trabajo adjetivo de escritorio y de salón cerrado además, sin cámaras y sin taquígrafos. Bueno, es una posibilidad de tal vez un poco tirante, pero bueno, es una posibilidad de ejercer el derecho. No obstante, cuando alguien me dice algo parecido, utilizo un argumento parecido, siempre hay que contestarle, pues, sin embargo, date cuenta que esto va a condenarte a ser siempre un profesional del derecho, incluso secretario de juzgado, auxiliar de juzgado, juez, magistrado, bueno, mediocre, un jurista condenado a la mediocridad y a la oscuridad de sus habilidades. Y ojo, nosotros tenemos un deber con la sociedad y esto es pues transmitir, incluso con el ejemplo, cuando hagamos bien las cosas, de que esto lo hacemos así. La sociedad tiene el derecho de encontrar cierta ejemplificación en nuestros actos, servirles de ejemplo, quiero decir. Bueno, y siempre digo, ¿por qué? Y me dicen, ¿por qué nos va a condenar a la mediocridad? Yo puedo decidir qué hacer con mi vida y con mi profesión. Pues claro, lo que no puedes hacer es hacerlo demasiado bien, tal vez ni siquiera bien. Porque si lo haces bien y demasiado bien, por mucho que estés escondido tras un pupitre haciendo sentencias, resoluciones, decretos, autos, pues si eres eficiente en tu trabajo, pues normalmente la eficiencia tiene la tendencia a brillar, a ampliarse en el conocimiento hacia los demás, con lo cual tal vez tu rostro no, pero tus resultados de trabajo sí se van a ser conocidos, sí se van a ser famosos. Llegará el momento probable de que alguien quiera conocer al autor de esas obras, al autor de esas resoluciones, al autor de esas sobresalientes sentencias y el razonamiento brillante que se ha impreso en ellas. Claro, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer contigo que prefieres hacer un derecho sin comunicarte? Prefieres haber cogido la actitud cómoda de vivir con ese déficit de comunicación que tienes, con esa situación que no has fortalecido o no has querido potenciar, la has dejado en todo, porque todos tenemos la potencia de poder comunicarnos, pero hay que llevarla a acto. Si no, pues es una potencia insulsa, pues, vamos a decirlo así. Pues bien, entonces hay que invitarlos y hay que insistir a que vayan en busca de la retórica. Hay que estudiar retórica, queridos alumnos, queridos discentes. Hay que enseñarle retórica a nuestros alumnos, queridos compañeros docentes, sobre todo del área jurídica, y digo sobre todo porque es el campo al que me dedico yo, pero en general hay muchas carreras profesionales que requieren, y en general todas, lo óptimo es que el profesional sepa comunicar. Pues bien, la retórica jurídica y la retórica en general no es otra cosa que el arte de comunicar, tanto oral como de manera escrita, de manera eficiente. Y esto significa que lo que pretende es trasladar el mensaje, el discurso que quiero que llegue a mi interlocutor, al público, que este puede ser pues un público de un escenario, si doy una conferencia, o esto puede ser pues a mi propio cliente, o puede ser a las partes en un proceso judicial, en el caso sea yo el juez que esté tramitando su proceso, sea en el área que sea, penal, civil, familiar, en el de familias. En esta situación, pues comunicar es importante. Entonces, la retórica nos permite aprender a comunicar de manera escrita u oral, de manera elegante, con el ánimo elegante y eficiente, con el ánimo de conmover, de persuadir o de convencer. Nótese que hay que hacer una distinción en el tema de persuadir o convencer, porque cuando uno convence a lo que apela usando el instrumento de la retórica es a la inteligencia, al logo, si se quiere, del interlocutor, con argumentos teóricos
y lógicos, pues lo que pretendo es que intelectualmente comprenda lo que yo le digo, lo que yo le transmito, y a partir de su intelecto, razonadamente apoyado de su razón, pues haga suyos mi discurso, mis propuestas, haga suyas mis propuestas. Bien, esto se enmarcaría dentro del camino, siempre en la retórica, pero del convencimiento. Esto es buscar convencer, buscar persuadir. Sigue un camino distinto, siempre con la retórica, pero apelando a otra de mi interlocutor, a otra parte de mi interlocutor, que en este caso será a sus emociones, al patos, si se quiere, a las emociones. Esto quiere decir que estoy apelando, por ejemplo, a su enfado, a la tristeza, a su gusto, buscar gustarle de alguna manera, pero es casi como seducir a mi público. Y por supuesto, también a través del miedo. Esto lo vemos más hoy por hoy. El mejor ejemplo es la pandemia esta que acabamos de sufrir todos, más que de manera, vamos a decirlo así, sanitaria, que seguro que también, pero sobre todo, pues todos lo hemos sufrido, y eso sí, sin excepción, de manera política, ¿no? Incluso conculcándose nuestros derechos fundamentales, como fue el encerrarnos en casa. Aquí, eso hablo aquí en España, pues por orden del gobierno, que sigue siendo el mismo hasta la fecha de hoy. Pues bueno, que ya sabemos que eso fue declarado inconstitucional, fue un encierro inconstitucional que, bueno, lamentablemente todos hemos sufrido. Pero bueno, obviando este detalle que todos conocemos, o por lo menos debemos conocer de sobra, sobre todo el desenlace de esta decisión, que no ha sido la más brillante, vamos a decirlo así, en cuanto a la gestión que se hizo. Pues claro, ¿quiénes son los que encierran en casa? Pues los gobiernos totalitarios. Un gobierno democrático no encierra a los ciudadanos en casa por encima de la Constitución, o mejor dicho, en contra de la Constitución, como ya ha sido declarado oficialmente por el Tribunal Constitucional Español. Bueno, obviando ese detalle, claro, aquí vemos que en muchos casos se apeló al miedo de las masas, al miedo de las masas distraídas, para que ellas, sin entrar al juicio razonado sobre lo que realmente se les proponía, entre medidas de las mascarillas, entre inoculaciones de las llamadas vacunas, entre una y otra cosa, entre comportamientos determinados, como por ejemplo que no puedes estar a 1,5 metros, 2 metros de una persona, o de otra persona, perdón, o por ejemplo el ir a un restaurante en algún momento y sentado podías quitarte la mascarilla, pero cuando te ponías de pie para ir a ver, pues, elegir el postre o un helado que estaba en la nevera, o para ir al baño, simplemente, pues curiosamente, pues tenías que volverte a poner la mascarilla, te volvías a sentar. Bueno, cosas estas que razonadamente son absurdas. Sin embargo, con el miedo que llevábamos dentro, pues muchos lo aceptaban y se creían que el supuesto virus pues afectaba en la parte alta, es decir, cuando te ponías de pie, y dejaba de afectarte cuando te sentabas otra vez en la mesa con tus mismos compañeros de comida, 20, 30 personas, pues daba igual, pero cuando te ponías de pie había que poner, y si no, pues el dueño del local te llamaba la atención, no tanto porque se creyera la situación, sino porque luego le ponían multa. Bueno, también pasaba con muchos de nosotros, porque teníamos que hacerlo, no porque creyéramos que esto tuviera cierta coherencia y creyéramos en ello, como medida sanitaria quiero decir, pero sabíamos que políticamente se nos podría implementar e imponer una sanción económica. De hecho, se hizo en muchas situaciones así. Se impusieron se impusieron multas a las personas, por ejemplo, que se dignaron a atreverse valientemente a salir a la calle cuando nos tenían encerrados, pero bueno, multas que han quedado ya fuera de lugar gracias a la inconstitucionalidad declarada. Bueno, quiero decir que esta forma de transmitir y de convencer y de hacer que el otro o los otros hagan suyo mis proposiciones, mi mensaje, una de estas formas es la persuasión. Esta es la persuasión a través de la apelación a ese tipo de emociones, a ese tipo de pasiones, de lo que puede ser, como digo, el enfado, el gusto, la tristeza, incluso si se quiere apelar a la risa, y apelar, como ya he dicho, al miedo, con el ejemplo que acabo de dar, que es bastante claro y no deja lugar a dudas. Solo hay que echar un poquito la memoria atrás sin exagerar. Bueno, esto lo digo pues en como digo yo, en el segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento.
el cual tendrá una publicación de libro donde saldrá mi artículo respecto a este tema. Ya os invito a todos a que en su momento lo revisen y puedan leer leer el detalle de lo que voy a explicar aquí de manera más amplia. Pues sin más, soy el profesor Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte, profesor de Filosofía del Derecho y de Derechos Humanos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias y será hasta la próxima.